Estamos en su programa Avanza, un programa en el que compartimos conocimientos de productividad de la mano con el bienestar. Luis Ramón les habla y le agradece su sintonía y asimismo le da la buena noche a mi querida co-host Lilibet Alarcón. Hola, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento, muy bien. O sea, hoy tenemos un programa para cerrar que va a recoger muchos datos, muchas opiniones interesantes en términos de economía, ya después de haber pasado en el año por diversas temporadas a través de las cuales trajimos episodios que fueron bien enriquecedores con muchos invitados muy buenos realmente, que comenzamos con el emprendimiento 360, después de ahí con Orgullosamente Empleados, después de ahí seguimos con Avanza con libros. Chulísima Y ahora estamos temporada. culminando con estos recap. ¿Y qué más? ¿Y qué mejor que terminar con un recap económico? Así mismo es, Luis. Y de la mano de una persona ya querida, colaboradora. Colaboradora de nuestro programa, así mismo es. Hoy nos acompaña Ángela Santana, ya desde su área de profesión y experiencia, que es la economía y la planificación estratégica. Hola Ángela, ¿qué tal? Hola, Bienvenida nuevamente a este programa. Muchas gracias. Tenía esa deuda pendiente de hablar de economía aquí en el programa, así que muy agradecida por la invitación nuevamente. Qué bueno que la aceptaste. Bueno, señores, pues para iniciar, recordemos que este programa es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos y la marca de soluciones de energía SolarWorks, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y los costos de la energía de tu casa y de tu negocio. Así es. Bueno, Ángela, yo creo que podemos, Luis, ¿qué tú dices? Arrancar con el tema de una vez y conocer estos números económicos de 2023, cómo vamos a cerrar y también esas proyecciones para el 2024 que son tan relevantes, como estuvimos conversando fuera del aire, para los empresarios de cualquier tamaño, pequeños, medianos, grandes empresarios que hay en nuestro país. Y ahí me gustaría comenzar, Ángela, quizás comentando el por qué es tan importante conocer de macroeconomía o de economía para estos sectores, en este caso la economía. Mira, Exacto. realmente la economía tenemos que conocerlas todo, o sea, desde el profesional, el empresario, hasta la ama de casa. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que nosotros tomamos el día a día tienen que ver con nuestro consumo. Tiene que ver directamente con decisiones, ya sea para consumir, para vender, para esa relación oferta y demanda. En el caso de un cierre económico o de la apertura de un nuevo año, donde yo tengo que proyectar en una planificación estratégica qué variables yo debo considerar, una de las manos más importantes es analizar la economía. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy un comerciante que tanto que exporto como que importo, tengo que tener el conocimiento de cuál ha sido o cuál está siendo la evolución del tipo de cambio y cuál podría ser las proyecciones. También de la inflación, cuáles son esos productos o esos bienes y servicios que están modificando el IPC y cómo me afectaría a mí un aumento o una reducción de esos productos, especialmente con los commodities, porque regularmente nosotros dependemos de manera directa o indirecta del precio del petróleo, del precio del oro, del precio de ciertos commodities, por ejemplo, en términos de agropecuarios. Es decir, que la planificación estratégica de nosotros tiene que contemplar ese análisis. Y por supuesto, si nos vamos y si somos un sector específico, tenemos que saber cómo se está comportando ese sector. Si el sector de nosotros es uno de los sectores protagonistas, ¿qué está haciendo que sea protagonista? ¿Dónde están las oportunidades que está haciendo que sean protagonistas ese sector? Y si no es un sector que realmente está generando un crecimiento, ¿por qué no? Y hay algo muy interesante que también nos muestran las variables macroeconómicas, que es cuáles elementos, cuáles estrategias adicionales a esas estrategias que nosotros regularmente creamos, como son las estrategias de precio, ¿cuáles pueden hacer, por ejemplo, esos materiales que podemos utilizar como materiales de sustitución de los materiales que utilizamos actualmente? ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros utilizamos materiales, esos materiales, el índice de costo de esos materiales son elevados, pero hay materiales sustitutos que no son tan elevados. O sea, desde lo más macro hasta lo más mínimo, el análisis de la economía nos permite hacer
no solamente estrategias adaptativas, que esto quiere decir estrategias en el plano actual, ya me pasó eso y me tengo que adaptar, sino también nos permite, y aún más importante, realizar estrategias proactivas, o sea, adelantarme a cualquier coyuntura, a cualquier crisis, a cualquier situación. Sí, te puedo poner como ejemplo mi mismo caso, que en algunos sectores pues tengo intereses, y por ejemplo en el sector turístico, una de las cosas que más me impacta, además de lo principal, tasa de cambio y tal, es el tema de la inflación. Porque cuando la inflación está alta, pues hay menos dinero para vacacionar. Entonces, por ejemplo, mi target, mi nicho de clientes, pues es local. Entonces, a los clientes de República Dominicana les impacta más el tema de la inflación que a los clientes que vienen de otros países, específicamente como Estados Unidos. Entonces, eso me permite a mí, si yo voy analizando el tema de la inflación, e incluso tomar decisiones en cuanto a la política de inversión y crecimiento para el 2024. Un simple ejemplo de cómo uno desde un rubro de negocio, estar atrás de la economía, estar mirándola, o sea, la macroeconomía, perdón, es tan importante para tomar decisiones. Claro, y mira, y tú pusiste un sector que es un sector que nos permite evaluar muchas cosas. Por ejemplo, regularmente los últimos estudios de mercado que he elaborado ha sido el sector turístico. Y no necesariamente para la instalación de un hotel, o que tenga que ver directamente algo que tenga que ver con alimentos y bebidas y hotelería. Pueden ser otros sectores conexos. Y algo bastante interesante es el aumento de turistas por negocios que vienen. Ya entonces, una persona que tiene ciertos niveles de negocios aquí dentro del sector turístico, que ve esta demanda que va en crecimiento, identifica qué destino, cuál es el gasto promedio de ese tipo de turistas, que como tú dije, ¿qué los afecta? ¿Están aumentando la visita porque el tipo de cambio le beneficia o no le beneficia? Si yo soy exportador de ese destino, ¿me beneficia el tipo de cambio? ¿No me beneficia? O sea, mientras más estudiamos y encontramos esas variables macroeconómicas, nos vamos a ir dando cuenta de las oportunidades que podemos ver en el mercado y no enfocarnos solamente en los retos que trae la economía. Y bueno, antes de también de darle el paso a Lili, yo sé que tiene una preguntita, que algo que quería resaltar, y es que darle seguimiento a la macroeconomía, ya antes que hiciera una cuestión de verla un día y tú decís, bueno, ya vuelvo a estudiar los datos macroeconómicos en 6 meses o en 8 meses. Yo creo que ahora es algo que tenemos que verlo más seguido. Sumamente importante. Tras la pandemia, una de las primeras recomendaciones que hace el planificador estratégico es velar porque el cliente reanalice esa planificación cada 3 meses, cada 6 meses. Anteriormente podíamos tener una planificación estratégica de 1 año, de 5 años, pero ahora con toda esta coyuntura macroeconómica, no solamente a nivel local, lógicamente a nivel internacional, vemos como los cambios son a ley de días, o sea, va muy rápido, y así como la tecnología, la misma economía, nos mantiene por obligación estar actualizándonos. Y algo muy interesante que ha sucedido es eso, que la gente cada vez más se interesa en analizar economía, se interesa en descubrir qué es economía, cómo me puede impactar. Y poner el ejemplo más sencillo, una ama de casa, ella sabe hoy en día cómo están los precios, ella te sabe decir si el plátano subió o bajó, y si voy a comprar yuca, voy a comprar otro tipo de víveres. Entonces, esa identificación con la economía es bastante saludable para ese desarrollo, no solamente a nivel técnico, sino a nivel humano, porque economía es el día a día. La distribución de los recursos. ¿Qué fuente tú le recomiendas a una persona que a diario, o sea, quisiera darle una repasadita a los datos más importantes de economía? Bueno, el Banco Central la verdad es que tiene una estadística y una organización estadística bastante legible en las mismas redes del Banco Central, en la página web. También el Ministerio de Economía saca un informe bastante neutral donde tiene todas esas informaciones, tanto de política monetaria, de políticas fiscales, de todo lo que es el mercado de valores. También tenemos informaciones como más de micro, la ONE también estadísticamente. Dependiendo qué es lo que tú quieras averiguar, va a haber una fuente, pero hay muchos periódicos también que se han dado la tarea de publicar con un lenguaje llano, que ese es el que necesitamos, la mayor parte de la población es el que necesita,
cómo esto impacta, en qué sector está impactando, cómo andan los precios y ese tipo de información. Y bueno, es relevante, Ángela, como mencionabas, conocer esa proyección de cómo se visualiza el 2024, pero también es importante que veamos qué sucedió en 2023, o sea, qué caracterizó la economía de nuestro país principalmente en el año 2023. Pero antes de entrar por ahí, vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos con esa pregunta. Regresamos a su programa Avanza, hoy conversando con Ángela Santana sobre la economía y números económicos que han caracterizado tanto 2023 como también las proyecciones para el 2024. Entonces, Ángela, nos quedábamos antes de ir a la pausa en qué fue lo que caracterizó económicamente el 2023. Mira, posterior a la pandemia, que tuvimos una crisis sanitaria que provoca como efecto spillover una crisis económica, o sea, como efecto dominó, y una crisis lógicamente financiera a nivel mundial, también vimos crisis políticas, de poder político, por ejemplo, la situación de Rusia contra Ucrania, y también vimos crisis sociales, y América Latina mostró bastantes ejemplos. Y eso es lo que se denominó la policrisis. Fue el conjunto de distintas crisis que se desarrollaron y se ejecutaron en el mismo momento y que produce de por sí una crisis aún mayor o agudizar la crisis que provenía del COVID. En el 2023, según los expertos y la literatura, inclusive el Fondo Monetario Internacional lo ha venido diciendo, se caracterizó aún más por la fragmentación geopolítica. ¿Qué significa eso? Que bloques económicos, países con ciertos niveles comerciales se dividen. Entonces, cuando estamos en una crisis, una de las estrategias más importantes es la cooperación entre naciones. Y al haber tanta fragmentación geopolítica, eso es lo que hace que reduce el tiempo de la recuperación de la economía a nivel mundial. Porque tomar decisiones ya es más arriesgado, ya es más es letal, ya hay que realmente pasar un proceso de encadenamiento o de toma de decisiones, es decir, de negociación, porque hay disrupciones en el mercado. Y eso lo vemos actualmente, por ejemplo, con lo de Gaza a Israel. Cómo una decisión política impacta una decisión económica. Para poner un ejemplo que se está diciendo en estos últimos días, navieras importantes que representan inclusive hasta el 12% del comercio que se transporta a nivel mundial, están tomando una nueva estrategia de transporte para evitar pasar por un río cerca de Israel donde hay una inseguridad. Entonces todo eso hace que ese tipo de producto o se traslade con mayor tiempo, lo que aumenta el precio, pudiera aumentar el petróleo, y se vuelve cada día como más confuso salir de ese nudo económico. Entonces el 2023 se caracterizó mucho por eso. Y es un llamado que hacen los organismos internacionales de que tratemos de buscar la cooperación en vez de en momentos de crisis buscar esas divisiones. Okay. Esos fueron uno de los aspectos entonces más relevantes del 2023. Del 2023. Porque realmente el 2023, aunque entendíamos que íbamos a salir de la crisis, y ha sido así para muchos países, de la crisis provocada por el COVID y provocada, como dije anteriormente, por las distintas crisis financieras y políticas y demás. Entonces estas fragmentaciones lo que hace que lo vuelve más lento el proceso de recuperación, porque es más complicado entonces esa cooperación comercial, ese equilibrio oferta y demanda. Mientras tú crees que vas a llegar al equilibrio, pasa una situación política en algún destino que es productor de un commodity, entonces es echar para atrás el proceso. Y se ha caracterizado. Como dije, y realmente comenzar a mencionar todos los choques externos, la realidad es que tuvimos una coyuntura internacional un poco agudizante.
el Fondo Monetario Internacional, en sus últimas proyecciones de octubre, proyecta para el cierre de este año que nosotros vamos a tener el mundo va a tener un crecimiento de un 3% y de cara al 2024 de un 2.9%. ¿Eso es bueno, eso es malo? Sí, porque en economía como que no se sabe, no está muy claro. Va a ser, lógicamente, va a ser una tasa de crecimiento por debajo del histórico. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, existe en el último trimestre del año, hubo un crecimiento del tercer trimestre de 5.2, lo que ha venido a recuperar la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Ellos proyectan que van a cerrar el año con 2.1% y 1.5% en 2024. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? Que a pesar de que aún permanece la inflación por encima de su meta, que es 0 a 2, está en 3 puntos y algo la inflación, ha aumentado el gasto del consumo y también ha aumentado el gasto de inversión de inventario y otros elementos que ha permitido la recuperación. Asimismo, la tasa de desempleo ha venido cayendo, que eso nos conviene a nosotros porque hay una gran diáspora dominicana y latina en Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de América Latina, proyectan un cierre de un 2%, ese es el caso del Fondo Monetario Internacional, y otro organismo que el Forecast proyecta de un 2.2%. Es un crecimiento por debajo del histórico, son tasas por debajo de la trayectoria histórica, pero República Dominicana, a pesar de estos choques externos y a pesar de estas coyunturas internacionales que definitivamente impactan la economía local, va a crecer a una tasa, hoy justamente el Banco Central habló de sus proyecciones, va a crecer a una tasa de un 2.5% para el cierre de 2023 y según el Forecast, el organismo internacional, vamos a crecer a una tasa de un 5%. Según este organismo, seremos en el 2024 la economía de América Latina, una de las economías de América Latina de mayor crecimiento y ya de cara al 2024, entonces vamos a crecer a la tasa promedio que estábamos creciendo anteriormente al COVID. ¿Qué cuánto era? 5%. Ok, entonces vamos a cerrar entonces con un crecimiento este año de 2.5%, que hablaremos ahora por qué esta razón, pero ya de cara al 2024, ellos proyectan, pese que será un año preelectoral, es un año electoral que cerraremos a una tasa de un 5%. Entonces crecimos por debajo, o sea, actualmente por debajo de estamos lo que creciendo promedio nuestro exactamente que nuestras de tasa. Lo que sucede es lo siguiente, y ya vamos a entrar al contexto del marco de la economía local. Al principio de año, nosotros vimos tasas de crecimiento bajas, dígase 1.5, 2, a veces 0.1, de los sectores productivos. Mensualmente vimos bajas tasas de crecimiento y tenía que ver directamente con distintos factores, desde externo hasta interno, y uno de ellos era la inflación. Gracias a las distintas políticas monetarias, las políticas fiscales y también como el control de la demanda interna, hemos podido lograr que la inflación entre a su meta inflacionaria. En el caso de República Dominicana, tenemos una meta inflacionaria de 4 más 1, 4 menos 1. Y actualmente, a noviembre, cerró la inflación en 4. Es decir, que pasamos de una inflación interanual de abril 2022 de un 9 a un 9 punto y algo a un 4 ahora en noviembre. Estamos dentro de nuestra meta, una inflación controlada, y cuando hablamos de inflación subyacente, que esa es la que se quita los precios de los principales commodities para tomar mejores decisiones de política monetaria, porque los commodities, a ser volátiles, asimismo afectan el cálculo. Entonces, cuando quitamos eso, la inflación subyacente se encuentra en 4.8, también una inflación controlada. Que tiene la misma meta, 4 más 1 y 4 menos 1. 4 más 1, 4 menos 1, pero al quitarse es un número, obviamente, o sea, el precio de los commodities es un número, obviamente, distinto a la inflación interanual, que sí incluye el precio de los commodities. ¿Qué ha pasado con esto? Al entrar la inflación en la meta inflacionaria y tener una inflación controlada, el Banco Central, que es la autoridad que obviamente de las políticas monetarias, lo que hace es reduce su tasa de política monetaria.
la tasa de política monetaria es el instrumento que utiliza el Banco Central para, de una forma u otra, manejar las tasas de intereses. Al reducir la tasa de política monetaria, ralentiza la tasa de interés, la mantiene en un, vamos a decirte, en un porcentaje bajo, pero obviamente no bajo como antes del COVID, sino que estable. Y esto ha permitido, obviamente, con otro tipo de políticas expansivas, como la liberación de encaje legal y la liberación de otros tipos de herramientas monetarias, que exista liquidez a algunos casos para entidades financieras provean préstamos, y los préstamos han venido aumentando casi un 19% en comparación con el año anterior. Y si tú me dices, ¿cuáles serían los sectores que se han visto beneficiados o que han ido a buscar préstamos? La mayoría de los sectores. Construcción, agropecuaria, inclusive consumo. Y el mismo, inclusive los otros días, con el efecto del impacto climático, volvieron también a liberar para poder, el sector agropecuario, poder tener ese tipo de liquidez a tasas atractivas para poder recuperarse. Porque la realidad es que, como ya tenemos la tasa de inflación controlada, lo que hacemos ahora es que generamos que las personas tengan liquidez en el mercado para volver a reestructurar la economía. ¿Qué ha hecho este comportamiento? Obviamente en conjunto con otras variables que iremos analizando. Este comportamiento de esa tasa que teníamos al principio de año de 1.5, ya para el día de hoy estamos creciendo a tasa superior de 4.1%. Es la tasa de crecimiento más alta que ha habido en el año, posterior a la de octubre, que fue un 3.6%, manteniendo una inflación dentro de su meta inflacionaria y un tipo de cambio estable de un 57%. Sé que hay algo que yo he notado mucho, y es que antes la persona, tú le decías, está tal negocio, ¿qué te parece? Mucha gente te decía, bueno, cuando yo llegue a tener el capital para poder hacer el negocio, yo lo hago. Hoy en día veo muchas personas que ya no, el problema no es el capital, aunque sigue siendo caro para la República Dominicana, pero mejor vamos a ver si realmente el negocio puede ser bueno. Ya ahí vienen los planes de estudio de mercado, todo lo demás, la fortaleza que tengan los accionistas, todo. Ahora, eso es más importante que decir, vamos a hacerle buscar el dinero, o sea, tengo o no tengo el dinero, tengo que esperar tenerlo. Y eso es gracias a que lo has mencionado en este momento, a que la tasa, pues, no está mal, siguen estando alta comparativamente quizá con los países más desarrollados, pero ya permiten que se pueda realmente hacer negocio cada vez más, y eso impulsar ese crecimiento del que estamos hablando. Claro. Esto es bastante bueno. Y en algunos momentos ha habido tasas atractivas, o sea, de un 9%, dependiendo obviamente el tipo de préstamo. El tipo de préstamo, exactamente, que si es hipotecario, si es comercial, tienen tasas diversas, pero la realidad es que las tasas se han mantenido dentro de un rango bastante saludable. Pero eso no significa que son tasas baratas, porque la realidad es que los precios no es que van a reducir, sino que se van a mantener. Que con eso, ahora antes de irnos a la pausa, sí quiero llamar la atención a las autoridades, y es simplemente para que lo tomen en cuenta, una crítica constructiva que he escuchado bastante, y es que la forma de la distribución de esos productos de encaje legal, por ejemplo, debe ser algo más equitativo y que llegue más a las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces están pensados para las mismas, pero no necesariamente cuando están en manos de los bancos están llegando a esas pequeñas y medianas empresas. Esa es la realidad. No estamos hablando de lo que quizás les dicen en el sector público internamente, o se habla. Esa es la realidad de lo que está pasando. Ojalá que esto sea tomado en cuenta y pues esto pueda mejorar en este sentido. Vamos a la pausa. Su programa avanza hoy conversando con Ángela Santana sobre los números económicos de nuestro país del año 2023 y las proyecciones para el 2024. Entonces, Ángela, ahí nos comentabas un poquito fuera del aire sobre la importancia
de los generadores de divisas en nuestro país. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, mira, así como comenté en la sesión anterior, ha habido varios elementos que han permitido ese impulso a nivel económico, y uno de esos es las reservas internacionales que tiene República Dominicana actualmente. Las reservas internacionales se encuentran actualmente por encima de los 15.000 millones de dólares, incluso por encima de la métrica que el Fondo Monetario Internacional nos recomienda. Esto equivale a un 12.5% del Producto Interno Bruto y aproximadamente casi a 6 meses de importación. Realmente, ¿cuáles son esos elementos, o mejor dicho, esos sectores que permiten que nuestras reservas sean bastante buenas, sobre todo para la estabilización del tipo de cambio? Eso es el turismo. Hoy mismo celebramos esa entrada del turista número 10 millones en el año. Ya tenemos la turista. Sí. La verdad es histórico, es algo que todos los dominicanos deberíamos estar orgullosos. Realmente estamos por debajo de México y no nos podemos comparar a México. Y es algo bastante, es algo bastante importante, porque no solamente en términos de ingresos, sino de divisas, sino también en términos de posicionamiento a nivel internacional. Otro generador de divisas, las remesas. Realmente las remesas históricamente han sido un generador de divisas importante. Tenemos una diáspora muy buena, muy rica, especialmente en Estados Unidos. O sea, que si la tasa de desempleo en Estados Unidos de desempleo disminuye, exacto, entonces nos conviene, porque el dominicano siempre ha sido bastante asiduo al envío de sus remesas a sus familiares, a pesar del tiempo de COVID. Otro elemento muy importante ha sido las inversiones. Durante 2022, las inversiones crecieron un 30%. Y en lo que va de año, para el primer semestre, había crecido un 3.4%. Y cuando vemos el pastel de inversiones, vemos cómo el 50% representa las inversiones de turismo y energía. Y especialmente energía tenemos que destacarlo, de que turismo es algo más tradicional por los hoteles y demás, pero también la energía ha tenido. Y esto también se traduce en turismo porque vemos la entrada de turistas por negocio. Es algo bastante interesante y que yo he seguido en estos últimos tiempos, porque realmente es bastante atractivo ver cómo un conjunto de inversionistas estaban viniendo a hacer negocios de todo tipo. El turismo, quiero hacer un paréntesis. Yo he notado que el turismo inmobiliario ha aportado bastante a esa estadística de turismo. Sí, así mismo como otras emisiones del mercado internacional han generado esas divisas. La verdad es que ha sido un sector clave para el crecimiento económico y para la estabilidad. Y las calificadoras de riesgo no solamente nos han dado estas buenas notas y han aumentado nuestro ranking por la estabilidad macroeconómica, sino por que a pesar de una economía a nivel mundial desafiante, estamos mostrando muchas variables macroeconómicas de seguridad para nuestros inversionistas. Lógicamente, ellas también, que lo hablaremos más adelante, nos dan nuestros puntos de mejora, que ya sea la deuda, que ya sea la institucionalidad y eso, pero hay un indicador que los economistas medimos, se llama el ENVI, que mide básicamente riesgo país, y nosotros estamos por debajo del promedio. O sea, ese indicador a la baja es positivo y estamos por debajo del promedio de América Latina. Realmente los inversionistas sienten que tenemos una economía muy saludable y atractiva para la inversión hoy en día, más que todo porque estamos en un proceso de ser el hub turístico, de hub de inversión del Caribe. Entonces, ¿cuáles tú dirías que fueron esos sectores como los protagonistas del 2023? Turismo, definitivamente uno de ellos. Turismo. Turismo ha crecido a una tasa aproximadamente de un 12%. Ya lo hemos hablado bastante: entrada de ingresos, entrada de divisa, la diversificación del turismo. No vemos solamente un turismo tradicional, sino vemos un turismo diversificado, posicionamiento internacional y demás.
Otro sector que se ha venido recuperando, sobre todo en los últimos meses, ha sido el sector construcción, que se vio bastante debilitado posterior al COVID, sobre todo por el aumento de los materiales de construcción. Hemos visto realmente que gracias a Dios se ha venido recuperando, y cuando digo gracias a Dios, porque es un sector clave para la economía dominicana. Anteriormente del COVID, el sector construcción crecía a una tasa promedio anual de un 10%. Y obviamente después se desploma. Entonces está creciendo a una tasa de un 5%. Otro sector interesante y realmente protagonista ha sido el sector financiero en el rango de los sectores clave, creciendo a una tasa de un 7%. Y tiene que ver, aparte de todo, con esas facilidades de préstamo, tasa interesante, tiene que ver con el mismo aprovechamiento de los sectores productivos de buscar préstamo, esa relación de políticas monetarias con las entidades financieras, tiene que ver también con todo lo que tenga que ver, señores. Este año fuimos pioneros en el mercado de valores de muchos elementos que no habíamos vivido anteriormente, que la emisión de la oferta de valores, el primer banco, la primera institución financiera en emitir una oferta pública a través de la Bolsa de Valores. Son cosas históricas que República Dominicana no había vivido. Y que todo eso también le genera a los inversionistas cierto nivel de confianza de que nos estamos desarrollando hacia ese mercado. Y un sector que te puedo decir, como estábamos hablando otras cámaras, un sector para mí que ha venido trabajando fuerte y que representa una oportunidad importante ante un hub de inversión es logística y transporte. Lo podemos decir que puede ser emergente ante los... Yo realmente pudiera ser, pero a la vez no, porque realmente ha habido muchos esfuerzos para el desarrollo y el crecimiento del sector. Lo que pasa es que hoy en día ya escuchamos hablar de que República Dominicana se ve bajo estrategias de nearshoring, de friendshoring, frente a inversionistas. Los inversionistas están viendo República Dominicana como su lugar de destino para ensamblar ciertos productos y poder exportarlo a su socio comercial más cercano. Y anteriormente se escuchaba hablar en América Latina solo de México. Ya hay varios países que están analizando República Dominicana y de una forma u otra ya hay varios que están haciendo ese tipo de estrategia comercial aquí en República Dominicana. Súper bien. Qué bueno que estamos tan diversificados, ¿eh? Sí. Y ahí en ese sentido, ¿cuáles tú crees que serían los que van a resaltar en el 2024? ¿Son los mismos? Mira, el sector construcción se va a mantener creciendo, especialmente porque ahora se ha generado se han generado mayores oportunidades en términos de inversión pública. Al inicio obviamente, de la administración nos enfocamos más en darle apoyo a políticas sociales, a políticas de subsidios y demás, pero ahora nos tenemos que concentrar más en inversión pública y también desde el sector privado. El sector turístico se va a mantener y luego de estos 10 millones tiene que ser sobrepasar esto, y también las estrategias del sector turístico y del sector construcción va a provocar un spillover dentro de la misma economía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas zonas donde hay que construir, zonas donde hay turismo y zonas donde hay infraestructura que requieren esa logística, que estamos hablando del proyecto de Pedernales, que estamos hablando del proyecto de Manzanillo. Un sector también que ha crecido bastante, que casi un 10%, es el sector de salud. En términos, sí, de aumento de las ARS, pero también estamos viendo cómo el mismo sistema de las AFP están cambiando y se están flexibilizando. O sea, hay sectores que están tomando estrategias más proactivas, más innovadoras, más adaptadas a estos tiempos, a estas economías en vía de desarrollo, porque la idea es llegar a ser un país en desarrollo. Claro. Y ahí me parece súper interesante conocer un poquito, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, ¿qué deberían de tomar en cuenta para tener esa planificación estratégica ahora, quizá antes de iniciar el año? Y me gustaría que lo podamos conversar luego de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos.
Con su programa Avanza, hoy conversando con Ángela Santana. Ahora vamos a entrar ya un poquito a esa planificación estratégica. ¿Cuáles son los temas que debe de tomar en cuenta las pequeñas y medianas empresas para poder planificarse para el próximo año? Mira, hay variables que podemos decir que son variables generales que es muy interesante que ellos estén analizando. Es la inflación, esa variación del IPC, es el tipo de cambio, ya sea que dependan o no de un producto importado o exportado. Realmente, aunque tu cliente directo no sea un extranjero, de seguro tu cliente sí tiene un cliente extranjero. Y la economía al final tiene un efecto spillover. Otro elemento es la tasa de crecimiento. Cómo tú tienes que saber cómo está siendo una MIPYME, cómo está, si está creciendo, si está creciendo la economía. Y dependiendo los materiales que tú utilices, ya sea, por ejemplo, los alimentos y bebidas o materiales de construcción. Por ejemplo, si tú eres una constructora, es muy importante que tú tengas tus históricos de índice de costo de la vivienda, que esos son variables que, por ejemplo, maneja la ONE. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a ver si tú puedes hacer hasta proyecciones si tienes los conocimientos y vas a ver si verdaderamente tú vas a la par y los precios para poder negociar los precios van a la par con el aumento o la baja de ese índice de costo. En el caso, por ejemplo, si tú eres exportador de un producto, pero ese país destino es un país que está saturada la demanda de ese producto, es interesante que evalúe otros destinos. Y lo hemos visto, inclusive con la que vamos a hablar más tarde de los retos, lo hemos visto con la situación que tenemos de Haití, que hemos evaluado otro destino de comerciales. Entonces, eso es una apertura, pero no solamente en términos de exportación, también en términos interior. Inclusive el Ministerio de Economía te da información hasta por zona geográfica en la República Dominicana. No sé si ustedes se fijan, el tráfico de nosotros representa de que todos queremos comprar y vender aquí en la capital. Pero hay muchas oportunidades fuera de la capital y es un momento, y siempre se lo digo a los clientes, de nosotros podemos evaluar otras zonas. Y hay zonas que tienen grandes potenciales. Entonces, esa evaluación de cómo andan esos indicadores por zonas geográficas también me puede permitir a mí por qué razón yo me concentro solamente en este nicho. Pueden haber muchísimas informaciones, lo importante es conocer en qué sector te encuentras, obviamente esas variables que son básicas, y también cuál variable o cuál indicador va a representar un impacto en el modelo tuyo. Porque, por ejemplo, puede ser consumo turístico, que no necesariamente tienes un hotel, pero tienes un restaurante o tienes una tienda de souvenir. ¿Qué tipo de turistas se encuentran en esa zona? ¿Qué tipo de turismo se ofrece en esa zona? Ese tipo de información te puede ayudar a generar estrategias basadas en ese nicho de mercado que se encuentra en esa particularidad. Es decir, estamos hablando desde un análisis macro a un análisis de segmento de mercado micro. Pero esas informaciones son clave para la estrategia de tu negocio. Lo importante aquí es también evaluar esa estrategia cada cierto tiempo. Volvemos al inicio de la conversación. No podemos ver esa estrategia hoy y ver en el año olvidarme qué pasó. de eso. Exactamente, ni guardar en una gaveta, sino ir analizando esas estrategias cada 3 meses. Porque si hay un impacto, un aumento, una bajada en el tipo de cambio, puedo que estuviera aprovechando una oportunidad o todo lo contrario, que voy a aumentar mis gastos operativos. Entonces, tengo que ir analizando esos indicadores de manera regular. Y ahí que mencionabas esos retos y también las oportunidades que tendría el país para el 2024, ¿qué nos pudieras comentar sobre eso? Mira, para mí realmente un reto muy importante es la empleomanía informal. En la última estadística emitida públicamente, el 56% del total de ocupados son informales. Esto tiene, lógicamente, subcategorías. No solamente son los vendedores ambulantes de la calle, sino puede ser una señora que haga galletitas, que venda en redes sociales, pero no es formal. Nosotros, tanto desde el sector privado como del sector público y la misma sociedad, tenemos que concientizarnos la necesidad de la formalización.
un empleo digno y un empleo de calidad implica formalización. Y eso implica que un empleado tenga seguridad social y todos los demás oportunidades que pueda tener una persona. Y tenemos que velar por eso. Realmente la tasa de empleo informal es muy alta. Y eso implica que nosotros recaudemos menos, aparte de todo, en el sistema impositivo. Otro elemento que todo economista, todo experto está hablando actualmente es la necesidad de estudiar y analizar una reforma fiscal integral que vaya acorde con la realidad de República Dominicana. Tiene que ser una reforma que contemple diferentes actores, desde el sector público, sector privado, sociedad civil, y donde todos sobre la mesa alineemos. ¿Por qué? Porque no va a ser una reforma que solamente va a irse enfocada a aumento de impuestos, también a rediseños de presupuestos, a ampliar la base impositiva, a velar por sectores que lo necesitan, pero también quizás a eliminar ciertas excepciones que no son necesarias porque tuvieron su fin cuando la diseñaron. Realmente tenemos una deuda pública del sector financiero equivalente al 45% del PIB, y cuando le sumamos tenemos en el sector no financiero, y cuando le sumamos al sector financiero aumenta un 60% del PIB. Claro está, esta deuda tiene que ver con el aumento del gasto corriente, que tiene que ver la mayoría de políticas sociales, de subsidios, tiene que ver con los pagos de intereses, tiene que ver con gastos del gobierno, por ejemplo, esos pagos a los policías, que si bien es cierto, son políticas que fueron buenas. Pero también tenemos que entender que tras la crisis muchos países aumentaron sus deudas, pero constantemente no podemos mantenernos con esa estrategia. Y si estamos en camino a un desarrollo, tenemos que tener la conciencia de que tenemos que entrar a tener una reforma fiscal integral, siendo todos los actores partícipes del desarrollo de lo mismo, y entiendo que la población ha ido flexibilizándose y concientizándose por la necesidad de la misma. Lo que pasa es que estamos entrando en un año electoral, pero es una necesidad básica. Sí, ahí quiero hacer una opinión y también pedirle algo a las autoridades que puedan vernos a nosotros. Y es en cuanto al tema de la informalidad, entiendo que debemos hacer un esfuerzo de ser más creativos y buscar nuevos métodos para que los empleadores les sea menos costoso registrar a sus empleados, porque esa es una parte que también debemos de tocar. Hay una gran masa de trabajadores que pertenecen a negocios que pudieran formalizar a sus empleados, pero no lo hacen por el gran costo que implica. Y pueden decir, bueno, pero la seguridad no cuesta tanto, la seguridad social no cuesta tanto en comparación con otros lugares. Sí, pero bueno, hay también lugares en países desarrollados donde en definitiva un empleado formal no cuesta tanto. Entonces la decisión es mucho más fácil. Y no solamente en seguridad social, o sea, señores, el impuesto que se paga también. Usted mira, bueno, pero se paga el impuesto después de que pasa un umbral de salario. Bueno, sí, pero ya hay muchas personas que pasan ese umbral de salario y ojalá que cada vez más sigan pasando ese umbral de salario. Ahora, es que cuesta bastante, entonces vamos a ser más creativos, quizás más clasificaciones de tipo de empresas, de tipo de actividad, quizás empleos con tiempos distintos, y eso tenga una repercusión en el costo de la persona que ha sido empleada. Todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Tenemos que ser más creativos. Creo que eso hay que darle bien duro. Por eso es la necesidad de realmente, en ese diseño de dicha reforma, tiene que estar sentado no solamente el sector público, también el sector privado y la misma sociedad civil. Porque al final el consumidor es que dicen que termina pagando todo. O sea, debemos estar sentados todos y se debe analizar. Y una reforma, y se ha dicho varias veces, no implica necesariamente o únicamente el aumento de impuestos. Implica otros elementos, el rediseño de presupuesto, aumento de base,
pero desde que existe la necesidad, existe, y de que no nos vamos a quedar igual, no nos vamos a quedar igual. O sea, todos tenemos que sacrificar una parte, pero todos vamos a salir beneficiados, lógicamente, si se lleva de la forma más eficiente y más eficaz posible. Sí. En cuanto, Ángela, en cuanto a la parte de la reforma fiscal integral, yo creo que tenemos mucho tiempo escuchando que es necesario de los economistas como tú, y quizás muchos pudiéramos decir, si hace falta hay que hacerlo. El inconveniente, el problema de nosotros como dominicanos cuando decimos, ok, pero el dinero va a salir de nosotros, es decir, la fuerza productiva. Ahora, por otro lado, ¿cómo está el gasto público, la calidad del gasto público? Y ahí es donde cuando vemos que la calidad en varias ocasiones, no siempre, porque tengo que decir que este gobierno, yo entiendo que ha mejorado la calidad del gasto público, pero vemos en algunas áreas la calidad del gasto público, ahí no está bien. Eso nos desmotiva muchísimo a nosotros a apoyar una reforma fiscal integral. Decimos, pero ¿por qué todo tiene que salir de aquí? O sea, que tenemos que mejorar la calidad del gasto público. En estos días, por decirte algo de tantas cosas que a uno le pueden llamar la atención, es que vi a un funcionario, me voy a reservar el nombre, porque no quiero tampoco hacer daño a absolutamente a nadie, pero sí que lo que uno diga sea para mejora, que dijo, mire, le voy a mandar un mensaje a la juventud, este puesto que yo tengo, que es un puesto importante, ha sido a base de mucho trabajo político. Nosotros no dejamos de trabajar en toda la campaña, en todo el tiempo. Pero, señores, por un trabajo político, tener un puesto de funcionario de primera mano es lo que sucede, pero que eso no se diga de esa manera para que los jóvenes que están ahí entiendan que eso es lo que merece esa posición. Si no, lo que merece una posición alta son otras cosas. Son su preparación técnica, su integridad probada, su experiencia, lo que puede mejorar esa área del sector público, pero no un trabajo político que haya hecho para un presidente o para un partido político. Y aunque eso sucede y sabemos que es verdad, lo que está mal es que eso se festine y se diga como que debe ser así, y eso es un logro. Y ahí, por eso lo quise traer a colación, porque estamos hablando gasto público y todo lo que esto repercute. Mira qué punto siempre tenemos que llegar, que es a la reforma fiscal integral, pero no es la primera vez, o sea, siempre hay reformas fiscales integrales, pero volvemos a lo mismo, hay una oposición de parte de la sociedad civil, de parte del ente productivo. ¿Por qué? Porque el gasto público tiene que seguir mejorando la calidad. Y ojo, repito, este gobierno, desde mi punto de vista, ha trabajado muy bien en la parte de la calidad del gasto público. Sin embargo, siguen habiendo muchas oportunidades de mejora. Sí. Bueno, Ángela, yo creo que sería relevante tal vez rescatar algún punto que tú quieras mencionarnos de cuál sería una recomendación para este cierre de año, así sea en términos de la planificación o de tal vez algún punto en específico que quizás este público productivo, ¿verdad? Pudiera tomar en cuenta, ya como un accionable quizás que le puedas dejar. Creer en la planificación estratégica contemplando el análisis macroeconómico. Realmente es una parte fundamental, no podemos entrar a ciegas a una operación y una planificación tiene que estar atada de variables tanto externas como internas. Así mismo como yo evalúo las capacidades que tengo una empresa, cuáles son los productos de mayor envergadura o que más me están generando, tengo que evaluar cuál sería el impacto de esos productos, de los precios de esos productos, los materiales de esos productos, cuál sería el impacto de la inflación en el uso de yo buscar préstamos, si hay necesidad o si no hay necesidad. En un momento de inversión, cómo está la tasa, dónde voy a invertir, si tomo prestado o realmente voy a invertir en otro tipo de bienes. O sea, hay que contemplar todos esos elementos en la planificación estratégica y diríamos, bueno, pero falta una semana para el 2024. Nunca es tarde para planificar. Hay empresas que no necesariamente planifican en enero, que sus cortes son diferentes. Lo importante es, antes de entrar a una estrategia y tomar una decisión de negocio, tenemos que ver todas las aristas, desde las capacidades que tiene la empresa, sus desarrollos, sus estados financieros, para al mismo tiempo debemos contemplar
esos elementos económicos. Claro. Esas variables macroeconómicas no las podemos dejar al lado porque vivimos en una economía abierta al mundo. Claro, así hay una información objetiva que se puede tomar para esas decisiones. Bueno, Ángela, muchísimas Gracias gracias por tu participación aquí en el día de hoy. ¿Dónde la gente puede encontrarte? ¿Cómo llegar a ti para usar tus servicios? Bueno, pueden ser a través de Instagram, Ángela Santana, RD, _RD. Yo creo que esa es la vía como más directa por poder escribirme. Excelente. Bueno, Ángela, muchísimas gracias Gracias nuevamente. a ustedes y feliz año nuevo. Gracias. Bueno, señores, ya saben que nos pueden encontrar los martes a las 8:30 de la noche por Sol 106.5 FM. También en Spotify, en Facebook y en Instagram como avanza.dom y en las demás plataformas como Avanza RD. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima.